unión celestial y preparación para la redención. Una visita, por Parley P. Pratt, a los asentamientos del sur, el poder del sacerdocio, la unión entre los santos, un milagro. Por el elder Parley P. Pratt. Discurso pronunciado en el Bowery, gran ciudad del lago Salado, el 29 de junio de 1856. Hermanos y hermanas, es con gran gozo y gratitud que tengo el privilegio de estar nuevamente ante ustedes, con un buen grado de salud. He estado ausente durante unas 5 semanas en una misión a los asentamientos del sur. Muchos de ustedes recordarán que antes de mi partida estuve muy enfermo, y hoy doy gracias a Dios porque he recuperado en gran medida mi salud y fortaleza. He tenido una grata visita entre los santos del sur, desde aquí hasta el condado de Washington, a una distancia de 300 millas. El clima cálido, los vientos predominantes del sur y el polvo hicieron que nuestro viaje fuera algo incómodo y fatigoso, sin embargo, lo he disfrutado. Los santos con los que trabajamos nos recibieron con la mayor hospitalidad posible, no podrían haber hecho más, ni siquiera si ángeles del cielo los hubieran visitado, y me siento inclinado a bendecirlos por ello. Voy a hablar brevemente sobre las cosechas y la industria de la gente del sur, ya que supongo que todos están ansiosos por conocer sobre ese tema. No conozco ningún obstáculo particular en alguna parte significativa de los asentamientos que impida obtener buenas cosechas. Las cosechas son más tardías en el sur que aquí, ya que el clima es un poco más frío, pero en cada asentamiento el espíritu de trabajo arduo caracteriza a los santos. Parecen esforzarse al máximo para sembrar y cuidar sus cultivos, y con pocas excepciones en pequeños lugares, hay perspectivas muy favorables de buenas cosechas, huertos y granos. Con la bendición del Señor, espero que la gente de estas regiones pueda producir lo suficiente para sí mismos y para quienes lleguen esta temporada, y creo que la mayoría lo logrará. Si hacemos lo mismo, y si todos los demás asentamientos también lo hacen, seremos capaces de vivir y de permitir que nuestros hermanos que lleguen puedan vivir también. Descubrí que, tal como nuestro presidente mencionó esta primavera, había 4 veces más escasez en esta ciudad que fuera de ella. Desde que llegué a Nepi y continué hacia el sur, escuché muy poco sobre escasez o necesidad, y todos parecían tener suficiente para comer, e incluso algo para compartir ocasionalmente. Menciono estas pocas cosas para su consuelo, ya que somos un solo cuerpo y nos regocijamos en el bienestar de los demás. También quiero destacar que un buen espíritu, el espíritu de unión y paz, parece prevalecer en general, al menos en lo que pude observar. En lo que a mí respecta, me he sentido bien y he disfrutado de una buena porción del espíritu durante mi ministerio en el sur, y me siento agradecido con mi Padre Celestial por todas estas cosas. Me he sentido inclinado a reflexionar al observar la unanimidad de las personas y la capacidad que tienen para soportar y sufrir por su religión. También he reflexionado sobre el poder del Evangelio, las ordenanzas ministradas a este pueblo y el espíritu que se recibe en conexión con ellas. Algunas personas preguntan por milagros, señales y prodigios. Quiero mencionar una señal, un prodigio y un milagro sobre los cuales he reflexionado últimamente. Es algo muy público y está ante los ojos de este pueblo, por lo que me da placer referirme a ello. Es lo siguiente, aquí tenemos un pueblo reunido bajo gobiernos civiles y religiosos en los valles de Judá, compuesto por personas de casi todas las naciones y lenguas, hablando comparativamente, o de muchas naciones, trayendo consigo una variedad de costumbres, modos de vida, así como muchas opiniones y particularidades nacionales. Además, en cuanto a lo religioso, han sido recogidos de casi todas las sectas y credos bajo el cielo, o al menos de muchos de ellos. Esto es un milagro, una señal y un prodigio. ¿Cómo ocurrió esto? Cuando se encuentran personas de todas las naciones, lenguas y religiones, me pregunto, ¿cómo llegaron a ser uno? No digo que todos sean perfectos en esta unidad, pero en la medida en que lo son, ¿cómo sucedió? Y si alguien duda de que esto sea un milagro, una señal o un prodigio, lo que les pedimos es que lo reproduzcan, si pueden. Si alguien necesita un milagro, aquí tienen uno. ¿Tiene alguna persona, o podría decir,
tienen todas las personas juntas el poder, según principios naturales y por su propia sabiduría, de tomar a personas de diferentes naciones, lenguas, hábitos, costumbres y religiones, y unirlas en un solo lazo común, civil y religioso, y luego gobernarlas mayormente como una unidad? Pregunto, ¿tienen ese poder? Me gustaría ver que lo intenten en algún lugar, ya sea en Kansas, en otra parte de los Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Si la unión que existe en Utah no puede ser lograda por otros, en otras regiones y con materiales similares, entonces todos deben reconocer que hay un poder milagroso operando en estos valles. Muchos hombres sabios a lo largo de las naciones, filósofos, gobernantes y aquellos que han estudiado la ciencia del gobierno, quieren saber qué medios o poder ha logrado este milagro entre tantos elementos conflictivos. Bien, supongamos que les demos una pequeña pista o clave al respecto, para beneficio de aquellos para quienes esto fue y es un misterio, y también para nuestra propia satisfacción. En primer lugar, decimos que esto ha sido posible por el poder y las llaves del santo sacerdocio, y por las ordenanzas y el espíritu que éstas traen consigo. Este pueblo, compuesto de diversas naciones, lenguas, hábitos y religiones, ha sido bautizado por un mismo espíritu en un solo cuerpo. En la medida en que se han arrepentido sinceramente y han sido bautizados, todos han recibido una porción del Espíritu Santo de la promesa por la imposición de manos del sacerdocio, en el nombre de Jesús. Tienen un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu Santo y un solo Dios y Padre de todos. Esto es como el antiguo escritor dijo sobre los santos antiguos. ¿Hay poder en el sacerdocio, como lo había antiguamente? Decimos que el sacerdocio ha sido restaurado por la ministración de ángeles a José Smith y a otros, y confirmado y ordenado sobre las cabezas de otros por esa misma autoridad, por medio de él y de la palabra del Señor a través de él. ¿Hay poder en él? Si no lo hay, ¿cómo es que este pueblo ha sido reunido y unido, después de haber sido convocado de tantos elementos disonantes desde los Estados Unidos y Europa? Aunque están lejos de ser perfectos en esta unión, decimos que por el poder de las ordenanzas y del Espíritu que acompaña a estas, este gran milagro se ha hecho en el nombre de Jesucristo. Tomemos, por ejemplo, a un presbiteriano, metodista, cuáquero, bautista o incluso a un incrédulo, o cualquier otra comunidad o credo al que pertenezcan. Tras su profesión de fe en Jesucristo y su reforma, los sepultamos en el agua en el nombre de Jesús, para la remisión de sus pecados. Ellos salen del agua a una vida nueva, es decir, con el firme propósito de llevar una vida renovada. Después de recibir instrucción de las manos del sacerdocio autorizado, imponemos nuestras manos sobre ellos, acompañados de oración en el nombre de Jesucristo, para que reciban el don del Espíritu Santo. Y si no reciben ese espíritu, ustedes pueden estar seguros de que no han obedecido este evangelio de corazón. ¿Había poder en las ordenanzas antiguamente, en las ordenanzas de Dios administradas bajo la autoridad apropiada? ¿Y hay poder ahora? Reflexionemos sobre esto por unos momentos. Moisés, al estar a punto de dejar sus grandes responsabilidades entre los israelitas, impuso sus manos sobre Josué por mandato del Señor. Después de esto, Josué fue lleno del Espíritu de Dios y de su llamado. Sus obras, al guiar a Israel hacia la tierra prometida y defenderlos allí, estableciéndolos según la palabra del Señor, muestran que no solo recibió una forma simbólica bajo las manos de Moisés, sino que también recibió el poder y el espíritu de esa ordenanza. Saúl, rey de Israel, fue ungido por un profeta bajo la dirección del Señor, literalmente ungido cuando era joven, para ser rey sobre Israel. Era un joven pobre e inexperto, y probablemente no sabía más de inspiración que otros jóvenes de su edad. Pero poco después de su unción, los filisteos hicieron guerra contra Israel y no aceptarían la paz salvo con la condición de que cada hombre israelita consintiera en perder su ojo derecho. Al oír estas humillantes propuestas, Saúl sintió el poder de su unción. El Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él, levantó un ejército, derrotó al enemigo y salvó a su país. Sin embargo, más adelante, Saúl transgredió tanto que la palabra del Señor le llegó a través de Samuel, el mismo que lo había ungido,
diciéndole, el reino te ha sido arrebatado y dado a tu vecino, que es mejor que tú. Después de esto, Saúl ya no tuvo el espíritu del Señor para guiarlo, y no mucho tiempo después se vio en problemas con los filisteos, cuyos ejércitos estaban alineados en batalla contra él. He mencionado estas circunstancias para mostrar que hay poder en las ordenanzas del Todopoderoso cuando son administradas por autoridad. Hay muchos otros ejemplos, pero menciono estos pocos para ilustrar el punto en cuestión. Ahora bien, ¿había poder en las ordenanzas del reino cuando eran administradas por José Smith? Decimos que sí, había poder en todo lo que él hacía. Él ordenó a hombres como apóstoles, profetas y élderes, y ellos salieron a administrar las sagradas ordenanzas de la casa de Dios. Pregunto, ¿hay poder en su administración? Si no lo hay, ¿cómo es que aquí, en estos valles, estadounidenses, británicos, irlandeses, escoceses, daneses, franceses y personas de muchas otras naciones se han unido como un solo cuerpo, con apenas conflictos que interrumpan su felicidad? No escuchas a nadie decir que es danés, inglés o de alguna otra nación en particular, sino que todos dejan atrás su nacionalidad. Todos se mezclan en una sola masa, con un corazón unido para edificar el reino de nuestro Dios y convertirse en una gran nación. Estadounidenses, si así quieren llamarse, ya que estamos en este país. ¿Cómo ocurrió esto si no hay poder en el sacerdocio moderno y en las ordenanzas modernas? Como dije antes, si alguien duda del poder que tenemos, ¿pueden darnos un ejemplo similar? Dejemos de lado nuestras nacionalidades, la variedad de políticas disonantes y nuestras predisposiciones y prejuicios políticos. No estoy hablando de esos aspectos, sino de las ventajas y desventajas de nuestras tradiciones que hemos heredado de nuestros padres y que ahora consideramos sagradas. Tanto es así que escuché a una persona que creció en New Hampshire decir, crecí en el mundo entre todos los conflictos políticos y, usando mis propias palabras, fui criado para creer que mi padre estaba en lo correcto tanto en religión como en política. Le pregunté, ¿qué era él? Y respondió, era un big en política y un congregacionalista en religión, y añadió, estaba tan contento de que mi padre fuera tan afortunado en ambos aspectos como para estar en lo correcto. Entonces le pregunté, ¿cuál es la prueba de que tu padre estaba en lo correcto en ambos? Y él respondió, bueno, la prueba es que era mi padre, por lo tanto, debe haber estado en lo correcto tanto en su religión como en su política, porque mi padre no podía estar equivocado. Afortunadamente o desafortunadamente, todos hemos tenido padres, y, por supuesto, porque son nuestros padres, deben tener razón en política y religión, sin importar cuáles sean sus creencias. Así de fuerte ha sido nuestro prejuicio con respecto a nuestros padres. Ahora bien, ¿cómo estamos ahora? ¿Nos hemos despojado de todo esto? ¿Cómo hemos llegado a tener una fe, un Señor, un bautismo y un Espíritu Santo, como es en gran medida hoy? Probablemente haya algunas excepciones, personas que tienen un espíritu opuesto, como Saúl cuando el Señor lo rechazó por su rebeldía. ¿Cómo sucedió esto? Como mencioné antes, cuando nos apartamos de nuestros errores y pecados lo mejor que pudimos. ¿Cómo ocurrió esto? Avanzamos, cuando vemos nuestros pecados, con corazones sinceros, decididos a hacer lo correcto, creyendo en Jesucristo. Entonces, algún apóstol o elder, que había recibido el sacerdocio a través de la ministración de José Smith, o que fue ordenado bajo su autoridad, nos llevó y nos sepultó en las aguas del bautismo en el nombre de Jesucristo para la remisión de nuestros pecados, y después de ello resolvimos llevar una nueva vida. Este acto representa un convenio, ya sea que lo dijeran explícitamente o no, prometimos llevar una nueva vida. Luego, tan pronto como recibimos suficiente instrucción, los élderes impusieron sus manos sobre nosotros en el nombre de Jesucristo para que pudiéramos recibir sus bendiciones, y los élderes nos confirmaron el don del Espíritu Santo y su poder. Con el tiempo, muchos fueron ordenados a llamamientos santos e importantes y fueron ungidos para participar en la obra, tomando parte del poder del santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Y es este poder el que nos une como uno. Sé que el mundo no cree en esto.
Hace tanto tiempo que dejé de estar entre el mundo sectario que casi había olvidado que alguna vez fui miembro de alguna secta y que también fui partidario político de algún tipo. He estado tanto tiempo alejado de esas escenas que caracterizan a los diversos partidos del mundo, que casi había olvidado si existía el Partido Whig o el Partido Demócrata, o si todavía existían partidos. Digo, casi había olvidado si alguna vez pertenecía a algún partido o secta, e incluso casi olvidé mi nacionalidad. Es cierto que sigo hablando el mismo idioma que hablaba en el mundo, pero casi había olvidado eso también. Sin embargo, lo que siento es que estoy con el sacerdocio y con todos los hombres justos. Soy uno con ellos, dispuesto a ser utilizado nacional, política, moral y religiosamente, para mantener firme nuestra fe, para edificar un pueblo justo de todas las naciones, para predicar y establecer la rectitud, la unión y la paz entre todas las personas de todos los países, para el beneficio de todos los hombres que obedezcan, sin importar quiénes sean. Ahora bien, esto, en la medida en que puedo explicarlo brevemente, es el gran secreto o el misterio dentro de otro misterio que existe en las mentes de las personas que no lo comprenden. ¿Cómo es que este pueblo, que ha surgido de tantos partidos, lenguas, naciones y credos, ha llegado en gran medida a ser uno en fe y espíritu? ¿Y qué es lo que aumentará aún más esta unidad entre nosotros? Ser cuidadosos de vivir de acuerdo con nuestra religión justa y hacer lo correcto de manera continua, para que lleguemos a ser uno en corazón y mente. Se nos requiere superar nuestras faltas, ser cuidadosos en aumentar y aprender la verdad, y ponerla en práctica. Debemos orar por el Espíritu Santo de promesa, ser cuidadosos de guardar los mandamientos de Dios, y evitar hacer a nuestros vecinos lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros bajo las mismas circunstancias. Debemos estar perfectamente dispuestos a que nos traten de la misma manera en que tratamos a los demás. Al adoptar estos medios, estamos seguros de progresar en esa unidad y en esa unión, tanto nacional como religiosa, política y socialmente. Debemos aprender a cooperar y a ser cada vez más uno en corazón y mente. Entonces, nos espera una gran recompensa bajo condiciones de obediencia, pero aún queda mucho por hacer. No he tomado mucho reconocimiento por lo que ya se ha logrado, aunque se ha hecho mucho. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, no solo en convertir a los sinceros de corazón, sino también en edificar ciudades y establecer granjas. Tenemos mucho que hacer entre nosotros mismos para lograr una unión más perfecta como familias y comunidades. Debemos prepararnos para formar una unión más íntima con los poderes que han pasado antes que nosotros, incluso con los poderes del cielo, porque hay una obra que debe hacerse y hemos sido llamados para ayudar a realizarla. No se nos llama a hacerlo solos, porque los profetas que nos precedieron, que cayeron como mártires por esta obra, están aquí para ayudarnos en la tarea. Nunca hemos dicho que lo haríamos solos, más bien, que los poderes de los cielos, que nos han precedido y se han perfeccionado en el mismo Evangelio, están involucrados en esta obra y desean ayudarnos a llevarla a cabo. Solo esta unión amorosa de los santos que han ido antes que nosotros con los santos de los últimos días vivientes podrá traer y completar esa gran restauración que todos hemos estado esperando y en la que hemos creído, de la cual todos los profetas han profetizado desde el principio del mundo. Nada menos que estos poderes unidos pueden lograr lo que está destinado. Por lo tanto, ellos, en el otro mundo, atenderán su parte de la obra. Ya lo están haciendo. Poco a poco, ellos tendrán que ministrar en la tierra y a los santos de los últimos días, y debemos estar preparados para que el velo se rasgue y podamos unirnos más perfectamente en nuestra cooperación con ellos, y ellos con nosotros. Debemos esforzarnos en cumplir con nuestra parte del trabajo, prepararnos para lo que está por venir y estar listos para entrar en el reino de la rectitud y la verdad, actuando de manera que seamos dignos y estemos preparados para ser influenciados por el Espíritu de Dios. Debemos prepararnos para la ministración y la compañía de los puros de corazón, porque ellos se están preparando para encontrarse con el pueblo aquí en la tierra. No sé si algunos de nosotros están esperando que el Señor Jesucristo aparezca muy pronto con todos sus santos y ángeles de manera pública. Yo también lo espero, pero no es lo primero que estoy esperando,
lo espero cuando todas las cosas estén listas y cuando todo esté preparado, de modo que, cuando Él venga, no rompa ni un ápice de las profecías, sino que todas se cumplan en su debido tiempo y lugar. Si la venida del Salvador es lo siguiente en orden, considero que todos nosotros, tan imperfectos y tan desprevenidos, deberíamos santificarnos y estar preparados para su aparición. Habrá personas en la tierra que estarán listas cuando Él venga. ¿Y cómo será en su venida? Hay muchos que están entre nosotros y Jesucristo, que tienen una relación más inmediata con esta obra y con nosotros. Está nuestro líder y muchos otros que fueron líderes y que nos han precedido. Ellos están entre nosotros y Jesucristo y tienen las llaves entre Él y nosotros. Luego están también los santos de los días antiguos, como Pedro, Santiago y Juan, que tienen llaves que están por delante de nuestros líderes que ya han fallecido, como nuestro profeta, por ejemplo. Sí, ellos tienen llaves entre Él y Jesús. Vemos entonces que solo tenemos una porción del sacerdocio y de las llaves, las otras están en posesión de las congregaciones de santos en los cielos, y antes de que estemos preparados para ser ministrados por ellos y disfrutar de su compañía, debemos cambiar considerablemente. Algunos dicen, bueno, la venida del Señor está más cerca de lo que algunos suponen. No me sorprendería si estuviera más lejos de lo que algunos piensan, debido a las muchas cosas que aún deben cumplirse. Si decimos que, antes de la venida del Señor, muchas grandes cosas nos esperan y que debemos estar preparados para todos los cambios que deben ocurrir, y que están más cerca de lo que imaginamos, y si decimos que ese evento está mucho más cerca de lo que muchos de nosotros suponemos, y que ya hemos recibido muchas advertencias, entonces ciertamente deberíamos prepararnos para recibir mayores convenios, estar más cerca del Espíritu de Dios, ser más perfectos en la unidad, saber cómo actuar en conjunto, superar nuestras debilidades y errores de juicio, ignorancia y necedades, aprender a ser felices, alcanzar la medida y estar santificados ante el Señor. Así, tal vez, alguna porción de las llaves y poderes del mundo eterno pueda sernos conferida más plenamente, para que podamos estar preparados, mediante una experiencia gradual, para progresar en la ciencia y el plan de salvación, y estar listos para las grandes cosas que nos esperan. No me quejaré de nuestras deficiencias, porque debemos estar satisfechos con lo que hemos logrado, pero tenemos plena confianza en la unión y el poder que acompaña a esta obra. Es nuestra responsabilidad prepararnos, arrepentirnos de nuestros errores y seguir a nuestros líderes hasta alcanzar la gloria celestial. Los poderes del cielo no están avergonzados ni temerosos, sino que confían en nosotros y habitarán en nuestra sociedad. Hay muchas llaves, manifestaciones y preparativos y asociaciones entre nosotros y ese gran y perfecto día en que el Señor vendrá con el poder del cielo. Hagamos todos nuestro deber y seamos fieles a nuestros convenios. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Resumen. En su discurso, Parley P. Pratt aborda temas clave relacionados con la obra de los santos de los últimos días y el papel fundamental que el sacerdocio y los poderes celestiales desempeñan en esa obra. Pratt resalta la importancia de la unidad entre los vivos y los santos que ya han fallecido, enfatizando que es necesaria una cooperación entre ambos para completar la gran restauración de todas las cosas, profetizada desde los inicios del mundo. Destaca que los poderes celestiales están involucrados activamente en el progreso de la obra y que los santos deben prepararse para recibir mayor instrucción y ministerio de aquellos que ya han pasado al otro lado del velo. Pratt enfatiza que la obra de los santos en la tierra no es independiente, está directamente conectada con los profetas y líderes de tiempos pasados, quienes tienen las llaves y el poder del sacerdocio. Estos santos del pasado, junto con las generaciones presentes, trabajan en conjunto para preparar el camino para la segunda venida de Jesucristo, un evento que Pratt describe como próximo pero que solo sucederá cuando todas las profecías se hayan cumplido y la preparación adecuada se haya realizado. El orador también menciona que, aunque los santos han avanzado en la construcción del reino de Dios, aún queda mucho trabajo por hacer. La obra incluye la conversión de los sinceros de corazón y la construcción de ciudades y comunidades en armonía con los principios del Evangelio.
Los santos deben progresar en la unidad, en la rectitud y en la preparación para los grandes eventos que están por venir, siempre buscando ser dignos de recibir mayores bendiciones y poderes del cielo. Este discurso de Parley P. Pratt es un llamado a la reflexión y preparación espiritual constante. Nos recuerda que la obra de Dios no es solo de los que viven en el presente, sino que implica una profunda colaboración con aquellos que han pasado a la vida eterna, quienes también siguen activos en la causa del Señor. La idea de que la unidad entre los vivos y los muertos es esencial para la restauración de todas las cosas es poderosa y nos lleva a pensar en la magnitud del plan de salvación. Pratt también nos desafía a dejar de lado nuestras diferencias, a ser más unidos y a esforzarnos constantemente por ser más rectos, más cercanos al Espíritu y más comprometidos con nuestros convenios. Esto requiere esfuerzo, sacrificio y la voluntad de aprender de nuestras debilidades para poder recibir mayores responsabilidades espirituales. El mensaje central, además de subrayar la necesidad de progresar continuamente, es que la obra del Señor no se completará hasta que estemos en perfecta armonía con los principios del Evangelio. Esta visión invita a la introspección personal. ¿Estamos verdaderamente preparados para la obra que se nos ha encomendado? Y, como comunidad, ¿estamos unidos en corazón y mente para cumplir con el plan divino? La respuesta a estas preguntas determinará nuestra preparación para el día en que Jesucristo regrese. Este discurso es un recordatorio de que nuestro deber es seguir adelante con fe, trabajar en nuestra santificación y estar listos para recibir mayores responsabilidades en el reino de Dios.